não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não tira, onde não é chamado. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Bienvenidos a bordo a una jornada enciclopédica. No sé dónde vamos a meter tanto material, pero bueno, vamos a dar algunos títulos. Me parece que ya viajar a Brasil de vacaciones, hacer turismo, va a ser imposible. Lo vamos a analizar. Sí, va a haber que tener mucho cuidado, por lo menos. Segundo tema, Javier. Qué raro esto del fallo de YPF. Sí, que todos ganaron. Todos ganaron. Ganó Milei, ganó Macri, ganó Cristina, ganó... ¿quién más? Kicillof. Kicillof, bueno, hay un temita ahí para contar entre Kicillof y Cristina. A verlo pronto podemos decir que ganó la Argentina, ¿no? Bueno, esa es la única certeza. Ganamos los ciudadanos argentinos que no vamos a tener que pagar esa fortuna obscena que había planteado el grupo Bulford, sí, para indemnizarlos. Ahora, acá hay abogados, especialistas, jurisconsultos, gente del mundo de la justicia y de distintos gobiernos que dicen que han tenido que ver con este fallo, y yo les digo, y vos sí, creo que coincidís, tenemos que agradecerle a Donald Trump, porque este fallo es muy raro. Salió rápido, no lo esperaba nadie. Sí, las estadísticas en contra, todo en contra tenía Argentina. Salió bien para la Argentina, y vamos a cerrarle el título con un dato. Anoten un nombre que en la Argentina está un poco desgastado, desprolijo, sospechado, pero que tal vez en esta operación tuvo mucho que ver. Se llama Leonardo Scaturice, estás hablando, ¿no? Scaturice, Servicio de Inteligencia. Oh, sí, o lobista y un hombre muy cercano a la administración Trump, es el que tiende puentes entre la administración Trump y la administración de Javier Milei. Se lo pudo ver, ¿te acordás? En aquellas fotos en el evento en Mar-a-Lago y demás. Es un título el que estamos haciendo. Bueno, vamos a contar después un poquito más. Bueno, si no te empezamos, agotamos bueno, todo. Pero bueno, a veces hacemos títulos, a veces no, es difícil seguirte también. Javi, viste que entre los miembros de la casación, que son muchos, son 21, pero los que firmaron son menos. Sí, son diferentes tribunales, toda la casación, este es un tribunal de 3. Exacto. Uno es el que condenó a Madoff. Sí, a Bernie Madoff. Para toda la vida, por 100 años. Para el que no conoce, Bernie Madoff es uno de los que hizo la estafa Ponzi, si querés, una de las más importantes de Estados Unidos. Sí, de la historia de Estados Unidos. Exacto, terminó preso y muerto en la cárcel. Exacto. Y una de las otras juezas es una miembro de la LTGB. Sí, una activista del LGTB. Del grupo Los femenino. dos que fallaron a favor de Argentina, porque hubo una disidencia. Exacto. Los dos miembros del tribunal que fallaron a favor de Argentina tienen, si querés, estos datos de color. Sí, bueno. Que estamos dando. Saltemos entonces a... Más títulos. ¿Me vas a contar qué está haciendo Macri? No, me lo vas a contar bueno, vos. te lo voy a contar yo. Estamos a los títulos. Sí. ¿Qué vas a contar? No, de Macri está entrenando. Vos decís para la campaña electoral. Hace años que viene entrenando. Está entrenando, pero está entrenando para defender el bicampeonato, o busca el bicampeonato, porque a fin de mes se va a realizar el sudamericano de bridge. Es una actividad que lo apasiona y por la que siempre se dedicó, pero desde que dejó la presidencia me parece que con mayor intensidad. Salió campeón creo que en el año 2024 y ahora busca revalidar el título a fin de mes en el CENAR. Sí, no se está entrenando mucho. Ah, bueno. Me parece que hasta se olvida de lo que son algunas convenciones del bridge. Del juego. Y el título que quiere revalidar es el de senior. Claro, en la categoría senior. Exacto. Hoy está en Punta del Este, o estará volviendo ahora. Sí. Porque fue ayer al casamiento del hijo de su primo. Sí. A La Huella. La Huella es un restaurante conocido, muy particular, donde uno de los dueños es un hombre
de reconocida militancia de izquierda, que le vende, alimenta a mucha gente, en la mayoría de derecha, que va a Sí, comer. uno de los restaurantes más exclusivos de la zona de José Ignacio. Exacto. Ahí festejaron el casamiento anoche del hijo de Calcaterra. Sí. Casa en la que estaba viviendo, departamento en el que estaba viviendo Macri ahora. Y hoy, al mediodía, festejaron el cumpleaños de Calcaterra. Mira, y entonces ya terminaron los festejos, vos decís que está volviendo, y se va a involucrar en la campaña política, porque hasta hace poco vimos, la semana pasada, o hace 10 días, el relanzamiento del PRO, que Macri dijo, vamos a tener nuestros propios candidatos. Exacto. Vamos a acompañar al gobierno de Javier Milei, no vamos a ser un obstáculo, pero vamos a tener nuestros candidatos. Y ya se empiezan a especular quiénes son esos hombres o mujeres. Perdón, no, especular no. ¿Ya tenés un nombre? ¿Me pones la foto de Guillo, director, por favor? ¿El importador de autos chinos? El importador de autos chinos. Mira. O sea que vos decís que este sería el hombre, no es especulación, esto vos estás diciendo que este es el hombre que sería el nombrado, el señalado por Mauricio Macri como candidato propio, el candidato propio del PRO a la presidencia del año 2027. Exactamente. Ahí Aquí tenés, está. Guillermo de Dietrich, el ex ministro de Transporte. Exactamente, el hombre que manejaba trenes, manejaba colectivos y fundamentalmente aviones. Y que, como estaba dedicado al tema del automotor Sí. también, porque es famosa Guillermo Dietrich, Sí, su la concesionaria. empresa de su padre, muy amigo de Mauricio, su mujer muy amiga de Julián Aguada, ahora en bueno, otra obviamente época, habrá que ver cómo sí. sigue el vínculo, cómo quedó la repartición de bienes gananciales en relación a las amistades. Sí, bueno, en apariencia hasta ahora no se sabe No. mucho, y además, por todas las menciones que hay, sacarle una plata al ingeniero Macri parece Muy que complicado. no es nada fácil. Muy complicado. Pero este sería el hombre, entonces, el candidato propio del PRO. Exacto. Porque se decía que no había de dónde rascar, viste, que decían María Eugenia Vidal, mucho no le alcanza. Bueno, ¿de dónde saldrían estos candidatos? Bueno, el primer nombre que suena como el hombre que sería el del PRO, Guillermo Dietrich. Bien. Por favor, tengo ahí también pedido de 2 fotos, de 2 mujeres. Una actriz cómica, si ustedes quieren, actriz al fin, que es Fátima Flores. Sí. Si el director es tan gentil, vamos a observar esta mujer tan simpática y bastante bella. Expareja del presidente Milei. Que fue expareja del presidente Milei. Esta mujer tiene una condición Sí. semejante a la de la otra mujer que vamos a presentar, que es la ministra Sandra Petovelo. Sandra Petovelo. Ministra de Capital Humano. De Capital Humano. La característica que tiene Sandra Petovelo, aparte de ser una persona, es una persona de mucha confianza y de cierta... Sí, de las más reconocidas del ministerio. Y más eficientes, es que ella no tiene que avisar o no tiene que anticiparle a otras personas que va a la Casa Rosada. Ella entra en la Casa Rosada, va a verlo al presidente, no hace ninguna previa. No necesita cita previa. Exacto. Es una de sus características. Me parece que Fátima Flores, en Olivos, le ocurrió una situación semejante. Comparte esa característica, decís vos. Después del famoso idilio, romance que tuvieron, ellos han recompuesto, Sí, sobre todo... hubo una distancia, pero después tienen hubo una una nueva relación- pareja, pero parece que recompusieron el vínculo y hay una relación cercana. De hecho, hace poco se especulaba que lo iba a ir a ver en una visita que hizo a Nueva York, después desmentido, pero que se promocionaba cierto show de Fátima Flores en Estados Unidos con la presencia Exacto. de Milei y demás. Lo cierto es que estas 2 mujeres de pronto son clave, una quizá para cuestiones más domésticas y la otra para cuestiones más de Estado. Sin duda. ¿Seguimos con? Y bueno, ahí si querés tenemos, no sé si vamos a seguir con los títulos o con los temas. No, yo estoy si para querés, yo porque estoy para de IPF poner- teníamos los de Cristina y Axel. Sí, bueno, de eso vamos a... Estamos inundados de petróleo, Exacto. Javier, inundados de petróleo en la Argentina. Todos nos dicen que no salvamos con esto. Yo dudo mucho de esto, porque no sé si los términos de intercambio van a ser tan favorables a la Argentina. Y sobre eso, bueno, vamos a hablar también con nuestro invitado especial, que es el economista Salvador Di Stéfano, un hombre que no
no, bueno, no nos va a engañar sobre lo que él piensa en el futuro, en particular por el agro, porque él es un especialista en el tema del agro. Agro que, según el ministro de Economía, va a ser un boom este año. Bueno, viene siendo cosecha récord, viene siendo, los datos vienen acompañando esas previsiones. Lo único que la guerra ha distorsionado algunas situaciones, en todos los países y en la Argentina también en particular. Pero volvamos a lo que planteábamos antes. Vamos a avanzar sobre un video. El video de un personaje, de un militar, que fue socio de Guillermo Moreno en una panchería. La panchería, sí, tía Tola, tío Tola. Sí, creo tío que Tola se llamaba, pusieron algunas pancherías, incluso registraron la sociedad, pero obviamente no funcionó. Que era César Milani. César Milani, bastante jefe del cuestionado, querido por algunos militares, porque les consiguió algunos aumentos. Un hombre que, desaforadamente cristinista, que ahora, miren lo que ha dicho. Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kichilov durante el segundo gobierno. Si me permite no, está muy cambiado Milani, pero no. Lo tenemos reservado para una segunda. No era Milani. La segunda etapa. Esta es una carrera larga, así que por favor. Perdón, una cosa, a raíz de que de Casa Rosada se descolgó un cuadro de Perón. Exacto. Esta es la declaración de Milani por esta información. Bien, pásame entonces lo de Milani. Están sacando un cuadro de Perón y de Eva Perón de Casa Rosada, queriendo poner un cuadro de Messi. Bueno, hay que decirle a Milei que cuando él se vaya, que va a ser dentro de poco, la foto de él, no va a haber un cuadro, va a haber una foto, y si hay un cuadro, va a terminar quemado en Plaza de Mayo. Ni siquiera lo vamos a sacar, va a terminar quemado en Plaza de Mayo. Y vamos a reponer los símbolos peronistas en Casa de Gobierno. En fin. Bueno, este hombre nos ha mentido durante muchos años, porque el jefe del ejército 2013 a 2015 era partidario. Se decía que el jefe del ejército, incluso por ley, tiene que ser apartidario. Y él mismo reconocía que no tenía militancia política, que no tenía afiliación política, que no tenía incluso simpatías políticas. Pero bueno, si era un hombre de confianza de Cristina. Bueno, por supuesto, pero siempre declaraba públicamente eso porque por ley no puede hacer. Ahora que está retirado, parece que descubrió el peronismo o tiene esta de nosotros y ellos y demás. Pero creo que este hombre de la inteligencia, especialista en escuchar gente y seguir gente en su época, dice algo muy interesante, que a Milei le queda poco. O sea que le da la razón a Milei de que hay gente que está conspirando para echarlo del gobierno. ¿Está claro? Sí. Y él habla con bastantes de eso, ¿no? Exacto. Volvamos, Javier, al tema de... Bueno, nos queda Tapia y Tobillino. Sí, nos queda un gobernador con una cosa que va Tapia y Tobillino, por ahí los procesan ahora. Puede estar procesado, ya declararon esta semana, y ahora, claro, tiene que resolver la justicia si los procesan, no los procesan, esta cuestión de irregularidades en el manejo de los fondos de la Asociación del Pueblo Argentino. Bastante patético fue la situación de Tapia el viernes en la cancha de Boca del seleccionado argentino, donde se quiso realizar un autohomenaje porque armó en la cancha de Boca el partido de la selección contra Mauritania. Habló seguramente con la hinchada de Boca, porque se podían ver en la parte donde va siempre la hinchada de Boca banderas que decían gracias a los dirigentes por la Copa del Mundo y demás, muchas loas hacia la gestión del Chiqui Tapia, y además se entregó una plaqueta a Juan Román Riquelme, el presidente de Boca, el máximo ídolo de la historia de Boca, pretendiendo que con la hinchada de Boca a favor, dicen algunos, quedándoles algunos negocios laterales del partido con Mauritania, y la placa Riquelme, se iba a evitar esa silbatina generalizada. No la evitó, lo insultó casi toda la cancha, salvo el sector donde estaba la tribuna de la hinchada de Boca, y la foto y el video que Tapia quiso mostrar del auto-homenaje no le salió del todo bien. Bueno, el seleccionado habrá jugado tan mal también en adhesión a esa cuestión. Sí, supongo que no. Todo le está saliendo un poquito mal. Hay preocupación porque un mal resultado de la selección en el Mundial, porque los resultados tapan malas gestiones muchas veces. La verdad que no tengo ganas de meterme en el caso de este gobernador, porque me voy a indignar demasiado. Ah, sí, el de Argentina para los neuquinos. Exacto. Sí.
Rolo Figueroa. Rolo Figueroa era el gobernador de Neuquén, que bueno, tuvo unas declaraciones, para algunos poco felices. Es el hombre que se imagina el futuro califa de la Argentina, instalar un califato en Neuquén. Porque en principio ya ha advertido a los de Neuquén y a los de afuera que las regalías que va a tener del petróleo en el futuro, no piensen que esas van a ser obras públicas que nosotros vamos a hacer, nadie nos va a imponer a nosotros qué tipo de obras tenemos que hacer, eso lo vamos a manejar nosotros desde el gobierno. Y a su vez hizo una declaración que le hace pensar al resto de los argentinos que para ir a Neuquén en poco tiempo, no como el de Milani, vamos a tener que ir con pasaporte o con una autorización especial para poder entrar a Neuquén. Porque el califato, protagonizado por este hombre Figueroa, es el inicio de lo que él está diciendo en este video. Usted como gobernador, ¿qué le recomienda a un riojano, a un cordobés, a un catamarqueño, a un santafesino dispuesto a irse a vivir a Neuquén porque sabe que ahí está aumentando la demanda de mano de obra, de trabajo? Que nosotros estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos. Pero le va a sobrar trabajo. Cuando sobre trabajo será el momento de convocar a otras provincias. El crecimiento. Por supuesto, no le privamos a nadie que vaya, pero estamos generando a través del Instituto Vaca Muerta y varias herramientas la formación primero para los neuquinos y después, posteriormente, cuando estén los lugares ya asignados que le corresponden a Neuquén, seguramente vamos a contribuir para que la formación llegue también a otros lugares. Observa, Javier, que esto es una deformación, un desvío de la Constitución del 94, que habilitó a... Que los recursos naturales son de las provincias. Exacto, que a todos nos parecía medianamente razonable, pero fíjense en la degeneración que está produciendo en gente que, por ejemplo, cree que va a ser supermillonaria, como en el Medio Oriente, algunos de Medio Oriente, y que el resto no va a compartirlo. Es una secesión, es despreocuparse y no cumplir con una lealtad con el Estado argentino, con la unidad del Estado argentino. Esto no estaba pensado por los constitucionalistas del 94. No tuvieron la altura de imaginar lo que iba a pasar con situaciones como esta, que se puede repetir en algunas otras provincias con el tema de la minería. Va a haber que tener en cuenta esto, porque en los próximos años, sobre todo si a la Argentina se le mejora la situación económica, gracias a algunos episodios de la naturaleza, como puede ser Vaca Muerta o la extracción de minerales, provoca un quiebre del Estado Nacional. No, y además hay una declaración que posterior en esta misma entrevista, donde él habla de las empresas, porque acá lo vimos hablando de las personas, que es como una enormidad hablar de que las personas no podrían o no son bienvenidas en Neuquén. Exacto. Hasta que no esté completa la cuota neuquina, pero después habla de las empresas que quieran ir a explotar o participar o desarrollar actividad económica en Neuquén se tienen que aliar con empresas neuquinas y no empresas extranjeras. Empresas de Córdoba, de Santa Fe, tienen que aliarse con empresas neuquinas para que ellos las dejen funcionar o participar del desarrollo económico de la provincia. O sea que ya prepárense, va a haber que pagar un peaje superior para ingresar a Neuquén o habrá que tener un pasaporte habilitado por parte de este señor Rolo Figueroa, que seguramente, no sé, querrá ser presidente de los argentinos o por ahí no necesita ser presidente de los argentinos. Con ser presidente de Neuquén. Con ser presidente de Neuquén es suficiente y va a tener más ingresos que hasta provincias importantes. Sí, no tiene sí. En fin, esto también es la Argentina. Y estas son los disparates y locuras en las cuales se complicó la Argentina a partir de aquel deseo de Carlos Menem por hacerse reelegir y por aquella complicidad de Raúl Alfonsín por conseguir algunos lugares en el Estado. No, más que lugares en el Estado, por producir algunos cambios, como el tercer senador, la capital federal, que además en muchos casos resultó un fracaso. Pero la derivación, una de las más preocupantes que tenemos para la próxima década por lo menos, es esta, el califato.
el califato de los ricos. Vamos a ir con YPF, Javier. Volvemos a YPF para contar un poquito de estas cosas que decíamos de cierta molestia, por ejemplo, en San José 1111 hay cierto malestar, más allá de que fueron los primeros en reaccionar, tanto Cristina Fernández como Axel Kicillof, con tweets, hablando prácticamente como diciendo, sí, vieron que teníamos razón. Exacto. Pero a Cristina parece ser, cuentan, que le molesta mucho que la historia se está contando como un mérito de Axel Kicillof, o un sector de la Argentina que quiere reivindicar la figura del gobernador, parece ser que se olvida de que la expropiación de YPF ocurrió en su presidencia. Exacto. Y entonces se reivindica la figura de Axel Kicillof y se la olvida a ella, por supuesto, por razones políticas, porque especulan que quieren que sea el ungido, el señalado, el candidato del peronismo en el 2027, cosa que parece que ella no comparte y que no quiere que para sea. Nada. Para nada. Para nada. Exacto. Inclusive lo hace responsable de algunas de sus peripecias. De todas. En San José. El otro día, creo que uno de los visitantes que tuvo ella ahí en San José, le preguntó, Cristina, ¿por qué no elegiste para este retiro, esta prisión en domiciliaria, una casa con jardín? Tiene una en Santa Cruz muy bonita. Bueno, pero digamos, sí, en Capital o en las inmediaciones, podría tener una casa con jardín, con un poco de sol, en lugar de la humedad que hay en esa zona, en ese barrio, no precisamente fácil de vivir, de la oscuridad. ¿Y cuál fue en realidad la respuesta de ella? El balcón. Mirá. El balcón es más importante que el jardín. Sí, balcón que la justicia en su momento le cuestiona las salidas o las visitas. Sí, y que ella, bueno, y que por supuesto... Y que en algún sentido, un contrasentido encierra, porque una mujer que pide la prisión domiciliaria porque fue víctima de un atentado contra su vida, bueno, que le permitan salir al balcón, donde es un blanco más fácil, si es cierto esta cuestión de que hubo un atentado que busca matar líderes populares, bueno, pareciera ser que es un riesgo mucho más grave el del balcón que estar en una prisión común. No hablamos de la guerra todavía, pero vamos a distraernos un minuto, porque tenemos una especie de combo. Ustedes saben que se está discutiendo la posibilidad de la ley de glaciares. Sí, no terminamos lo de YPF, pero no importa. Vamos para que vean lo escandaloso que puede ser la discusión en el Congreso de la Nación y lo terrible. Claro, que fue una es audiencia esto. pública para reformar la ley de glaciares que ya está vigente. Para poder reformar se hizo una audiencia pública que fue escandalosa. Véanlo. Para nosotros y nosotras existe el agua mujer y el agua varón, el agua niña y el agua niño, el agua anciana y el agua anciano. Vengo a decir no a la modificación de glaciares, por las niñeces desprotegidas. ¡Viva la anarquía! ¿Los pueden dejar hablar, por favor, a los que están aquí sentados, que los hemos invitado para escucharlos? Los estamos escuchando. ¿Por qué no mirás acá? ¡Silencio! ¡Cállese la boca! ¡Todos! No grite. Sí, cállese la boca todos y me van a dejar hablar. Vamos a escuchar a Wanda Albornoz Olivera. Adelante, Wanda Albornoz Olivera. Hable. 142. Gracias. Bueno. Perdón, los cayó a todos. Los cayó a todos. Los cayó a todos. Imagínate si te da un mamporro esa señora. Sería ¿no? muy necesaria en alguna que otra reunión de la Cámara de Diputados, porque en las audiencias públicas se hizo incluso se buscó hacer una trampa, se inscribieron 100.000 personas para tratar de que la audiencia pública durara 25 años y no prosperara. Bueno, fue escandalosa. Lo cierto es que ahora falta si va a haber dictamen o no de las comisiones para ver si efectivamente o no se reforma la ley de glaciares. Un pedido, como decías vos, de las provincias, porque con esta reforma del 94 les conviene mucho que haya esta reforma de la ley de glaciares. Mucho para hablar por ahí no tenemos, pero hay un dato político importante en la primera línea del gobierno. Es que se ha recuperado ostensiblemente Santiago Caputo. Sí, el fallo YPF sobre todo también lo deja muy bien porque las grandes fotos sobre los beneficiados de esta estrategia del gobierno, porque el gobierno hace la cuenta, dice, en septiembre de 2023 fue condenado a 16.000 millones de Argentina en primera instancia, y en diciembre asumimos nosotros. Y no cambió nada en segunda instancia, ¿no? Sino toda la capacidad del equipo jurídico de acá y de allá para poder dar vuelta el resultado. Y en eso está María Garzábal, mujer de Santiago Sí, que Caputo, ahora habla por televisión. esa Cerebro, bautizada Cerebro por el presidente de la Nación.
Bueno, el propio Santiago Caputo, Amerio, que ahora está como procurador, se anotó tarde, pero salió en la foto, y el subprocurador, que era el procurador, también hombre de Santiago Caputo. Con lo cual la escudería Caputo se cuelga la medalla, la cocarda de este gran triunfo que obtuvo la Argentina en el juzgado de Nueva York. Todos van a cobrar el premio y ninguno le agradece a Trump. Ninguno. Nosotros deberemos agradecerle a Trump. Sí. Al margen de las cuestiones ideológicas, al margen de las cuestiones políticas y al margen de las opiniones psicológicas que podemos tener de Trump y de la locura que en algún momento representa estar en una guerra cuyo objetivo norteamericano todavía no está claro. Pero para la Argentina, la influencia de Trump ha sido vital. Y les quiero decir que si en la Argentina y en muchos países del hemisferio sur y también de Europa y de otras partes, la influencia política es notable sobre la justicia, que acá se vuelve como un hecho pecaminoso, en los Estados Unidos la influencia política también existe y es fuerte. Y voy a contar una anécdota. Un juez de la Argentina, en las antípodas de Zaffaroni, por otra parte, nada que ver, reclamó a los Estados Unidos la extradición del general Guillermo Suárez Mason, porque, bueno, era acusado de miles de violaciones a los derechos humanos, de tortura, desapariciones, etc. Un juez de los Estados Unidos negó la extradición. El juez argentino, el magistrado argentino, cuyo nombre, si es necesario, lo doy en cualquier momento, apeló a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y al Attorney General. Sí. Y le dijo, mire, nosotros no estamos persiguiendo a nadie por razones políticas. Estamos persiguiendo, en todo caso, tratar de hacer justicia con un hombre que se ha burlado y ha violado una cantidad de valores, de valores y de derechos humanos que ustedes rechazan y que ustedes comparten como nosotros ese ideario. Lo dijo con algún fundamento, tanto que los funcionarios hablaron con el juez, y el juez, el señor Jensen, que era de San Francisco, concedió la extradición de Guillermo Suárez Mason. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con otras cuestiones como esta de YPF, pero que acá lo de Trump es importantísimo para los argentinos y para la economía argentina, que la libera de no tener que pagar esa obscena cantidad que se reclamaba, más allá de que hay algunas cuestiones que el caso de la expropiación no han dejado saldado, que Milei dice que las va a corregir, porque Milei va a decir, se enorgullece del fallo, pero va a decir, esto de las expropiaciones es una barbaridad, porque acá sí hubo daño. Bueno, lo dice el mismo fallo. Exacto. El mismo fallo dice que si bien no condena a la Argentina, la expropiación es inmoral. Dice que se hizo mal, que no está bien hacer ese tipo de situaciones. Por supuesto, no le quita la responsabilidad a la Argentina por esta cuestión del derecho, por una cuestión jurisdiccional, si querés, básicamente, de que no se inmiscuya la justicia norteamericana en un tema que es de derecho local, que es una mala interpretación de la jueza sobre la ley argentina. Ahora, las consecuencias de esa expropiación no solo son en función de YPF, sino en la seguridad jurídica actual y futura de la República Argentina. Hay que advertir por próximas inversiones, que hay gente que va a decir, pero che, a mí me hicieron daño. Hubo daño contra los accionistas de YPF. ¿Cuánto perdieron los accionistas de YPF? Y algunos dicen, pero esto no está siendo leído. No estamos hablando de Woodford, ¿eh? No, claro. Para nada, porque ni de Woodford ni de la familia Eskenazi, que estaba en el tema, que además ahora se vuelve comprometido, porque la familia Eskenazi, que dice no tener nada que ver con Woodford, es agente financiero de 4 provincias. Sí. En fin. Hay una causa abierta al respecto. El tema da para infinidad de situaciones y de interpretaciones. Lo único que se ve es la velocidad, el vértigo de los dirigentes políticos de la Argentina por hacerse el cargo de lo que no les corresponde. Ni siquiera de las teorías jurídicas que dicen que las que empezaron con Cristina, después se cambiaron con Macri, que fue el especialista tal, o que ahora la señorita Ibarzábal se encargó de corregir todo esto. Todo esto, la verdad, es un lobby.
Y en eso, los que quieren interesarse, que averigüen sobre la influencia de Scaturice. Claro, Leonardo Scaturice, y por eso también la lectura que hizo Milei de esta situación, viajando tantas veces a Estados Unidos, el mameluco, bueno, esta cuestión de que no iba a ser solo una disputa legal o jurídica, sino que también se jugaba en otro terreno. Bueno, pasamos a otro episodio vergonzoso, en este caso no tan, bueno, en alguna medida también que participa alguna rama del gobierno, y con esto no estoy insinuando nada sobre los habitantes de Brasil, pero la verdad que para ir a Brasil en el futuro va a haber que tomar en cuenta varias cuestiones. Muchas están relacionadas con la seguridad física en Brasil, en Río de Janeiro, donde te roban, te matan, etc. La otra ahora, después del caso de esta chica, de esta abogada que tuvo la grosería de hacer gestos de orangután, etc. Sí, gestos racistas. Es inexplicable. Va para 3 meses detenida en Brasil. Sí, presa. Está en suspenso para lo que va a ocurrir. Y el intermediario, presunto, porque el gobierno argentino no ha dicho nada o no ha dicho nada serio sobre la situación. No, han dicho que están trabajando, sí, bueno, pero hasta ahora resultados. Parecía una luz de esperanza esta semana donde todos se quisieron colgar, se apresuraron por colgarse la medalla, bueno, que no prosperó porque la única que viene sufriendo esta situación es esta chica que, bueno, tuvo esta situación muy poco feliz, muy poco afortunada de hacer esos gestos racistas. Una vulgaridad. Totalmente. Una vulgaridad innecesaria. En un contexto muy particular igual, ¿no? También, ahora, el castigo que le está dando la justicia brasileña y el gobierno de Brasil tiene razones también políticas, que es humillar al gobierno de Milei. Porque ustedes se imaginan que el señor Lula le iba a hacer algo de eso a un ciudadano norteamericano sin dar explicaciones, arguyendo que el ciudadano tenía que conocer la ley esta contra el racismo. O sea que cuando uno vaya de visita a Brasil, va a tener que ir con una cartilla sobre las consecuencias penales de pronto de pelar una banana, de hacer un corte de manga en forma inapropiada, de no agarrarse los testículos con una mano o con dos, a pesar de que lo ofendan. Realmente es una situación muy particular y además contradictoria, porque se le atribuye, y es cierto, una gestión de Alberto Fernández. Que la intentó, pero sí, no sé si es el abogado más feliz que uno puede elegir, ¿no? No, sin duda, porque él ha sido amigo de Lula. Él tuvo inclusive el coraje cívico de ir a verlo a Lula cuando Lula estaba preso y él era presidente. Se arriesgó políticamente. Iba con la gorrita de Lula libre. Exacto. Bueno, lo cierto es que Alberto Fernández parece que ha hecho algunas gestiones. Pero es el mismo Alberto Fernández que en Brasil, si le reconocen estas declaraciones, va a estar preso por 40 años. Sí, no es el más indicado. Fíjense, no es el más indicado. Fíjense este video que dijo en su momento. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Algunos dicen, es el mejor abogado para elegir para un caso de racismo, ¿no? Algunos dicen que esto es algo que en alguna medida escribió en un libro Octavio Paz. Sí, tampoco la cita era feliz. Exacto. Pero en verdad es una canción de Lito Nebbia. Claro, no es una... que es lo único que debe haber leído Alberto Fernández. Un ejemplo de racismo, pero atención, porque Brasil va a las elecciones. Lula está complicado por las elecciones debido al crecimiento del hijo de Bolsonaro, que le compite palmo a palmo, que ha hecho que algunos candidatos ya se hayan bajado de la candidatura y que por supuesto sabe que el respaldo a Flavio Bolsonaro parte también desde Buenos Aires por parte de Javier Milei. Y que vienen denunciando sobre las condiciones de salud de Jair Bolsonaro
que está detenido. No, también, pero ahora ya lo tienen internado. Está bien internado además, pero vienen denunciando el riesgo de vida de Jair Bolsonaro por las condiciones a las que la somete la justicia brasileña en la detención. Por eso también lo de Lula, como si querés vos, esta cuestión de, bueno, utilizar las herramientas o para vengarse del gobierno de Javier Milei a través de esta abogada que hizo gestos racistas o a través de cómo está padeciendo Jair Bolsonaro su detención, bueno, pareciera ser que el hombre es determinado con los enemigos. Bien, esta semana va a hacer una nueva conferencia, según parece, en esta semana corta, no quiere perder tiempo. Sí, alguien que cree que le va bien en las conferencias de prensa. Bueno, le venía yendo bien, creo que tenía récord casi de conferencias invictas hasta la última, donde tuvo que explicar esta situación Manuel Adorni de lo que sucedió con su viaje a Punta del Este. Si querés, ya lo del viaje a Nueva York de la esposa pasó a un segundo o tercer plano, ya nadie le pregunta. Dijo, ¿no se acuerdan a quienes llevaba Menem en el avión presidencial? Claro. ¿A quienes llevaban los... Por eso pasó a ser una anécdota. Llevan los gobernadores hoy? Sí. Tenemos 24 aviones provinciales, por lo menos, o más. Sí. Aviones sanitarios que no son sanitarios, que simplemente se usa para ir de vacaciones, para llevar a cualquiera, para llevar a la novia del hijo, al novio de la hija. Todo se empecinó sobre el caso Adorni. Sí, que bueno, le pidieron explicaciones en la última conferencia de prensa, no la supo sortear del todo bien. Parece ser que no fue muy obediente con lo que lo habían asesorado o coacheado para que no sea hostil, que no tenga esos gestos de canche. ¿Quién dijo eso? Los que lo asesoraban. Cuestión que ahora va a dar otra conferencia de prensa. Habrá que ver si es el mismo tono de la que le dio la semana pasada, con cierta hostilidad hacia las preguntas, o si, bueno, trata de cambiar el tono y someterse más a tratar de que esta ola pase de una buena vez, si es que pasa, y bueno, y queda en el pasado. Lo de YPF lo ayudó bastante. Y está muy complicado por todo el tema del viaje a Punta del Este. Exacto, es lo que más lo complica. Y el tema de la presunta dádiva, pero la verdad que hablando no resuelve los problemas, no resuelve para nada los problemas Manuel Adorni. No, y el amigo tampoco lo ayuda demasiado, el periodista Grandío con el que fue a Punta del Este, porque ahora incluso la justicia le tuvo que poner una orden de restricción para que no hablara más con la secretaria del piloto, ¿no? Para que no la amenazara. Para que no la amenazara, bueno, o hablara, en realidad se le acercaba, ella se sintió intimidada, lo cierto es que él trataba de comunicarse, pero bueno, lo cierto es que quedó muy, muy desdibujado, sobre todo la figura del amigo de Adorni, que algunos dicen, la teoría de por qué Manuel Adorni no puede explicar esta situación del viaje es porque la invitación la hizo este periodista. Él le dijo, venite a mi casa a Punta del Este, yo te llevo el avión, conozco, y no se puede reconocer esa situación por la irregularidad que eso indica. Pero eso implica que Javier, es que un contratado del Estado... Javier, me lo estás tratando de boludo, Adorni. No, bueno. Porque Adorni es el que aceptó en todo caso ir al viaje. Claro, por eso la factura aparece el nombre de una productora de Canal 7 y demás, que eran parte de la estructura que tenía este hombre Grandío y que en algún sentido fue imprudente Manuel Adorni aceptando esta invitación y que no se puede explicar y no se puede justificar. Señores, vamos ahora a hablar con Salvador Di Stéfano. Vamos a empezar a hablar con Salvador Di Stéfano por dos cuestiones. La Argentina, apenas se resfriaba un poquito el mundo, nosotros acá nos agarraba una enfermedad absoluta y el dólar era... Sí, se recalentaba. La necesidad de todo ciudadano, de cualquier clase de ciudadano que debía requerir ir a las casas de cambio, a los usureros, lo que sea, para conseguir un dólar. Hoy la situación internacional es más que grave, inclusive preocupante. Preocupante para nosotros mismos. Ahora, algunos creen que el fenómeno esto de la guerra va a favorecer a la Argentina como en alguna medida lo favoreció la Segunda Guerra Mundial, donde se llenó de oro el Banco Central y después todo el mundo cuenta que el peronismo lo dilapidó. Pero lo cierto es que hoy todos creemos, y el ministro de Economía, Caputo, dijo, el boom del agro va a ser excepcional. Está hablando de 7.000 millones de dólares que van a ingresar en las arcas de este año en la Argentina, que le va a servir para pagar deudas, para darle alguna moneda a los chicos en la puerta de la iglesia, en fin, de todo. Que el tema del petróleo también nos va a ayudar infinitamente. Porque ahora somos exportadores.
Ahora, ¿va a ser así? Porque la gente parece creerle a Caputo, porque la gente no corre a comprar dólares, aunque compran algo de dólares. Sobre todo el gobierno. Bueno, Sobre todo el gobierno. Esa es otra pregunta que le vamos a hacer. Vamos acá con Salvador Di Stéfano. Hola, ¿cómo estás, Salvador? ¿Cómo te va, Roberto? Muchas gracias por llamar. Acá estamos con Javier. Te hice elípticamente la pregunta y si no te molesta, voy a un pequeño corte antes de que me empieces a contestar, que tengo ganas de sentarme para escucharte sentado, no de parado. No quiero sorpresas en el zaguán. Gracias. Dale. Bien, Salvador, disculpa el tropiezo publicitario, y te reitero un poco la pregunta, esto de que Caputo dice que va a haber un boom del campo, vos sos un hombre del campo, pero resulta que el maíz, el trigo requiere de fertilizantes y ya en Australia tienen problemas con los fertilizantes, a la gente casi le prohíben que consuma gasoil. Y este es un problema importante no tanto para la soja, pero sí para el trigo y el maíz. Quizá no sea tan buen negocio para la Argentina en los términos de intercambio por la guerra el resultado. A ver, vamos a ordenarnos. Primero te voy a contestar lo del agro y después te voy a dar el por qué no está subiendo el dólar. Lo que yo tengo que comentar es que nosotros nos agarra muy bien el escenario actual del agro, porque nosotros estamos terminando la campaña, o sea, nosotros no tenemos que poner urea, no tenemos que poner fertilizante, no tenemos que poner nada, nosotros tenemos que cosechar. En lo que respecta al resto, Estados Unidos está teniendo que comprar fertilizante, ¿me explico? Sí. O sea, nosotros nos encuentra en la etapa óptima. Vos levantaste el trigo, vas a levantar el maíz, vas a levantar la soja, vas a levantar el girasol, vas a levantar la cebada, vas a levantar el sorgo, lo tenés todo de pechito para vender algo así como 150 millones de toneladas, que es la cosecha. No hay una cosecha de esta magnitud similar en la historia argentina. O sea, entonces, que le damos la razón a Toto Caputo. Por supuesto, digamos, esto es una bendición de Dios. Un presidente que de política sabe mucho más vos que yo, pero un presidente que en el tercer año de gestión, a un año de la elección, tiene una cosecha récord nunca vista y con precios que son razonables, me parece que es una entrada de dólares muy interesante que tiene por delante y también tiene una entrada de ingresos fiscales, porque recordemos que acá están operando las retenciones. ¿Ok? Claro. Que todavía no se han eliminado y que deberían eliminarse, ¿ok? Sí. Después vos lo que tenés es la exportación de petróleo. Vos tenías una retención de 8% sobre el no convencional. Resulta que subió tanto el petróleo, el convencional que tenía una retención, digamos, en escala, hoy le pega plenamente también. Con lo cual Argentina está situada estratégicamente en un lugar muy bueno en el mundo, no tiene ningún estrecho que atravesar ni nada, y todo lo que quiere sacar lo vende al mundo cuando se le dé la gana, con lo cual vos vas a tener también otro ingreso de dólares importante. Perfecto. Ahora, me gustaría que diéramos un paso para atrás, porque si yo miro el mercado cambiario del Banco Central República Argentina, yo me encuentro que en los últimos 12 meses, tanto el Fondo Monetario Internacional como los organismos internacionales, a Argentina le dieron 22.100 millones de dólares. Sí. Cuando un año atrás, Argentina había pagado deuda por 900 millones de dólares. O sea que Argentina ya venía en un escenario de su reserva, producto del gran apoyo que tiene
de los organismos financieros internacionales más el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Fondo Monetario, perdón, la revisión con el fondo no se ha terminado ahora, algo está pasando. Mira, la revisión con el fondo lo único que tiene de contra es que no han cumplido las metas de acumulación de reserva, pero llevan 4.000 millones de dólares comprados en estos meses, con lo cual yo particularmente no veo ningún problema en que le autoricen un desembolso de 1.000 millones de dólares y todavía, te comento, quedan 6.000 millones de dólares más por desembolsar. Ojo. Vos tenés un swap de Estados Unidos de 20.000 millones de dólares, de los cuales usaste 2.500 y se lo devolviste, se lo pagaste. Tenés un acuerdo con Estados Unidos. Un juicio que era un pasivo potencial de 16.000 millones de dólares se te eliminó. Las empresas argentinas en los últimos 12 meses consiguieron en el exterior 15.400 millones de dólares en concepto de financiamiento. Y la diferencia entre lo cobrado y lo pagado de importaciones te hizo ingresar en el último año 22.000 millones de dólares. La verdad es que con todos estos números el dólar se va a quedar quieto y va a seguir quedándose quieto. Y gracias a Dios que el Banco Central está comprando, porque si el Banco Central no compraría, el dólar estaría más abajo todavía. Sí. Ahora, Salvador, yo te quiero preguntar, ¿qué datos económicos son los que te generan entusiasmo de lo que está dando la realidad en Argentina? ¿Y cuáles son los que mirás y te generan preocupación o te inquietan? De lo que es el mundo de los datos económicos que vos manejás como pocos. ¿Cuáles son los que te entusiasman y cuáles son los que te inquietan o los mirás con cuidado? A mí lo que más me inquieta en este momento es la falta de adaptación de muchos empresarios al actual plan económico. Hace más de 2 años que tenemos un plan económico en donde el presidente te dijo, vas a tener superávit fiscal, vas a tener crédito a tasa positiva, tenés que invertir plata, tenés que vender los dólares, tenés que readecuar tu negocio y reinventarte, porque el presidente te abrió la puerta para que vos salgas al patio de la escuela. ¿Viste cuando nosotros éramos chicos, cuando te abrían la puerta para salir al patio, todos salíamos al patio? Sí. El presidente abrió la puerta para que importen productos y acá importamos un montón de productos. Y a mí me parece que no estamos leyendo bien la realidad. Yo quiero poner arriba de la mesa un tema de los autos, sí, que creo que a todos nosotros nos gustan los autos. Hoy más que nunca tenés una diversidad de autos enormes. Vos mirá la venta de autos 0 kilómetros y está mucho más alto que los años anteriores. Sin embargo, vos hablas con un concesionario y al concesionario no le va bien. ¿Por qué no le va bien al concesionario? Porque hay más oferta. Vos ponete a mirar heladera, el rubro heladera. En el pasado había 10 vivos que hacían heladera y la vendían en la Argentina y tenían un coto de casa. Hoy los que hacen heladera te dicen, estamos en crisis. Y resulta que cuando vos vas a los datos del INDEC, nunca se han vendido tanta heladera como ahora. Ahora, ¿cuál es el problema? Como se entraron nuevos jugadores que importaron heladera, se venden más heladera a menor precio y los que tenían el coto de casa venden menos y ganan menos guita. Entonces venimos y decimos, uy, qué situación dramática. Aquellos que somos del interior y tenemos camioneta, en nuestra vida usamos goma Fate, porque eran una porquería. Entonces yo veo ahora que todo el mundo se asombra que cerró Fate. La verdad que en buena hora que cerró, porque la verdad que era una cubierta mala, carísima, y la gente se iba a Uruguay o Paraguay a cambiar las cubiertas porque valían un cuarto de lo que valían acá. Hoy eso no ocurre más. Hoy cambié la cubierta en Argentina. Hoy no tenés ningún problema para tener una buena cubierta. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que hace 3 años que estamos hablando lo mismo. Yo vengo diciendo, cambió la música, hay que cambiar el paso, y la gente no cambia el paso. Si vos mirás la compra de los argentinos de dólares, todavía los argentinos compran 2.000, 2.500 millones de dólares por mes, cuando el dólar hace más de 2 años que no es negocio. Ahora, dentro de la misma tónica tuya, como personalidad económica y posiblemente técnicamente mucho más reconocido, porque tiene más edad nada más, Salvador, escuchar lo que dice este hombre que es pro-mileísta, que es Arriazu, Ricardo Arriazu, sobre un tema
que existen en la cuestión monetaria y que está referido a las bandas. Y sobre eso me gustaría que vos opines, objetes o acompañes lo que dice Ricardo. Hasta que se le ocurrió poner la banda. Ustedes me escucharon a mí el año pasado decir yo estoy en desacuerdo. Bueno, ahora ya sabemos el resultado de las bandas que tanto aplaudimos. Inflación que con el Clorin a 1 yo lo estimaba en 18, terminó en 31. Actividad económica venía creciendo hasta el momento de la banda, comenzó a caer después de la banda. Habían comprado 25.000 millones de dólares, no compraron nada. El riesgo país se duplicó. Que alguien me explique dónde está la ventaja de dar incertidumbre en un país donde la verdadera unidad de cuenta es el dólar y la gente piensa en dólares, nunca lo voy a entender. ¿Qué tal? Bueno, lo que pasa es que Arriazu yo lo respeto un montón, creo que es un gran profesor y él siempre fue más afecto de la unidad de tipo de cambio fijo, sí. No, digamos, la tipo de cambio flotante. A mí me parece que las bandas son necesarias hasta tanto el mercado se readecue a este nuevo plan económico. Nosotros nunca tuvimos un plan económico en donde, porque este plan económico es raro para un argentino medio. O sea, este plan económico tiene superávit fiscal, vos comprar un bono y te lo pagan, hace un plazo fijo y te lo devuelven, no se emite dinero sin respaldo, el Banco Central aumenta el stock de reservas, o sea, vos tenés depósitos récord en dólares por 42.000 millones de dólares, tenés préstamos en récord en dólares por 20.000 millones de dólares. Entonces, este plan no es el habitual. El argentino estaba acostumbrado a que la moneda se devalúe, a tener un crédito a tasa de interés negativa. Entonces, digamos, la desconfianza que va operando en el mercado, vos muchas veces le tenés que poner un límite. Y a mí me parece que las bandas era un paso intermedio, probablemente a que nosotros podamos flotar libremente. ¿Cuándo vamos a flotar libremente? Y bueno, nosotros vamos a flotar libremente cuando tengamos reservas más poderosas, porque recordemos que todavía tenemos un cepo a la persona jurídica que no pueden comprar dólares para remesar al exterior, pero simplemente lo tenemos porque si hoy salen a comprar 5.000 millones de dólares, esos 5.000 millones de dólares no están. Entonces, yo creo que Argentina todavía necesita consolidar un stock de reservas suficiente para el día de mañana abrir el cepo, eliminar las bandas, y necesitamos consolidarnos fiscalmente para bajar impuestos, como por ejemplo a las retenciones, a los débitos bancarios y generar más reactivación económica. Ahora, en Argentina yo creo que también los empresarios tienen que cambiar un poquito la forma. Ya no se gana plata pidiendo un crédito a tasa negativa. Acá se gana plata o poniendo la plata o buscando inversores. Con lo cual, la salida de Argentina es el mercado de capitales. Ahora, dentro de ese plan que vos señalás, hay algunos datos de pronto que no son graciosos. Primero, si bien vos bajaste la inflación notablemente, se te ha amesetado esa situación. Y decir ya que en agosto va a empezar con 0 parece verdaderamente una entelequia. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la inflación? Es el fenómeno monetario de la guerra, pero lo cierto es que vamos a tener un promedio de 3, y algunos dicen que para bajar de 3 para abajo, como ocurrió en el Uruguay, se tarda mucho tiempo, y yo creo que Milei tal vez no tenga tanto tiempo. De eso no te estoy hablando de la producción industrial que baja, de la falta de actividad que baja, del desempleo que baja. ¿Estas son todas contingencias contempladas por el plan? No, mira, lo que vos tuviste acá es un efecto todavía no deseado de la corrida de octubre del 2025. En el octubre del 2025 la gente compró dólares, la gente importó anticipadamente y la gente constituyó stock porque se venía la fin del mundo para un montón de gente, sí, para un montón de economistas, para un montón de periodistas, para un montón de consultores, y la gente adelantó un montón de compra. Esa compra que adelantó oportunamente hoy, digamos, tiene la mercadería arriba de la panza, para ponerlo en términos educados.
tiene stock. Entonces, ¿qué pasa? Eso te generó que durante todos estos meses la recaudación tributaria te viniera para abajo. Y tuviste un efecto no deseado con la carne, en donde vos vivías un boom internacional de la carne, en donde el precio de la carne te subió muchísimo, y tuviste el tema de la guerra, en donde el petróleo te subió de prácticamente 60 a 100. La pregunta del millón es, probablemente pueda tener razón Milei, probablemente pueda no tener razón. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa si en mayo se termina la guerra y el petróleo vuelve a bajar a $60? Digamos, y la inflación baja a niveles de 0% porque hay un precio que es la nafta que baja de precio. Milei es Gardel, no. Milei lo que te dice es que la inflación es un fenómeno monetario. Si vos no emitís moneda como no estás emitiendo hoy, lo más probable es que un efecto externo te pueda modificar la inflación, pero en el mediano y largo plazo, la inflación vuelve a niveles razonables. A menos que la guerra Porque siga. la inflación es un fenómeno monetario. A menos O sea, que la guerra siga. Bueno, sí, ahí vos tenés una variable incontrolada, y cuando vos tenés una variable incontrolada, yo no tengo más remedio que decirte que tenemos que recalibrar algunas variables. Como por ejemplo, si yo tengo una variable incontrolada que me sube el petróleo, me va a aumentar el combustible, y Argentina el octavo país del mundo en materia de territorio, con lo cual la logística me va a generar un cambio de precio. Ahora, si esa variable que es incontrolada mañana se vuelve controlada, los precios como subieron van a volver a bajar. Ahora, yo sé que vos me vas a decir, conociendo la historia argentina, Salvador, en Argentina nunca los precios bajaron. Eso era en el pasado. En el presente yo creo que si nosotros tenemos una baja en el petróleo internacional, los combustibles en la Argentina van a tener que bajar. Salvador, yo te quería preguntar, porque una cosa que dijiste hace un ratito es que el gobierno cambió la música y muchos empresarios no se adaptan al paso. ¿Cómo se hace para que estos empresarios, o cómo termina esta especie de puja entre un nuevo modelo que busca poner una nueva música y por ahí ciertas estructuras de la Argentina que se resisten a esa nueva música? ¿Cómo se zanja esa situación o cómo termina esa situación? Es mercado. En la medida que el que se adapte va a permanecer y el que no se adapte va a salir del mercado. Entonces nosotros vamos a tener una nueva generación de empresarios. Muchachos, cuando yo miro las estadísticas, las ventas crecen por e-commerce, la gente no va más al supermercado, la gente pide el pedido a su casa y se queda mirando Netflix. Cuando vos entras a un edificio, está lleno de paquetes que le traen a la gente. Entonces nosotros acá tuvimos, de la pandemia para acá, un cambio en el patrón de consumo y en la conducta del consumidor. Digo, pasan un montón de cosas, muchachos. O sea, a ver, en nuestras casas, nuestras esposas y la mayor parte de la gente también ha empezado a comer huevo. Entonces, a la mañana todo el mundo ahora come huevo revuelto porque dice que tiene proteína, que es mejor. Entonces nosotros estamos comiendo 390 huevos per cápita. ¿Ustedes comen huevo revuelto en la mañana, sí o no? Sí, a veces sí. Sí. Eventualmente sí. A ver, ¿vos le ponés mermelada arriba al huevo? Miel. No le ponés mermelada arriba al huevo. Bien. El que vende mermelada se está fundiendo porque no vende más mermelada. Claro, no, o sea, no hay más tostada. Entonces, ni más tostada ni más mermelada. El tipo que hace mermelada, que dice, esto es culpa de Milei. No, claro. Esto es culpa de un cambio en el patrón de consumo y un cambio en la conducta del consumidor. Vos ya no comprás más media docena de huevos, comprás un maple. Claro. Este mismo ejercicio, te lo repito, en 20 casos distintos y nosotros hemos cambiado. Entonces, si cambia el consumidor, el que no cambie queda fuera. ¿El local comercial tradicional va a seguir teniendo preponderancia? No. ¿Qué va a tener preponderancia? El galpón que hace la logística para llevarte a vos, a tu casa, lo que vos pedís. Porque vos no querés salir más de tu casa. Entonces yo me tengo que adaptar. La gente no le gusta leer. Entonces, ¿qué quiere la gente? Un podcast. Claro. Entonces yo, ¿qué tuve que hacer? Aprender a hacer podcast porque a la gente no le gusta leer. ¿Y qué hice toda la vida? Escribí. Claro. ¿Escribiste qué? Informe de 20 páginas. Vos le llevás a un chico un informe de 20 páginas, te lo tira por la cabeza, se lo lleva a un empresario. El mundo cambió, la Argentina cambió, el modelo económico cambió. Si nosotros no nos adaptamos a ese modelo, digamos, el que no se adapte queda fuera del mercado.
Y bueno, nacerá una nueva clase empresarial y bienvenida, la estaremos esperando y nos estaremos adaptando a esa nueva clase empresarial. Lo que no cambia, Salvador, es el tiempo. Así que te vamos a despedir. Te agradecemos mucho la charla. Espero que le sirva a algunas personas, por lo menos a mí me sirvió. Y nos vemos en otra oportunidad. Muy gentil. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Por favor. Gracias. Javier. Muy bueno. Le agradecemos a la Casa de las Lapiceras. No le podemos hacer llegar. No le dimos, bueno, cuando venga a Buenos Aires se la vamos, le debemos la lapicera a Salvador. Se la vamos a dar. ¿Qué te queda? Y nos queda, bueno, lo del tema de las tasas. Si querés te lo cuento el domingo que viene. El tema de la batalla que va a haber en la provincia de Buenos Aires a raíz de las tasas, que se va a trasladar a la ciudad de Buenos Aires y también, en alguna medida, a nivel nacional, porque hay un fallo hasta de la Corte Suprema con relación a las tasas municipales. Ah, sí. Bueno, yo simplemente voy a mencionar el caso, el paso del titular de YPF, de Horacio Marín, sí, por una cumbre internacional que hubo en Houston, que se hace todos los años, y que él fue como representante argentino con, bueno, no sé, han invitado periodistas, invitaron influencers, gente de todos lados. Ninguno ha tenido, por suerte, hasta ahora las complicaciones que tuvo Adorni, ni merece tenerlas tampoco, donde hizo algunos anuncios, algunos muy optimistas sobre el tema del oleoducto, sí, etcétera, las necesidades de inversión que son más grandes que la de la Argentina, porque la Argentina estábamos hablando de 20.000 millones de dólares, bueno, para terminar esto y producir el gran salto para el 2031 se requieren 20.000 millones de dólares ahora. Pero una curiosidad que vale la pena mencionar, como Milei usa el traje, el buzo... Sí, el mameluco de YPF que le sirve para entrar, para darle de comer a los perros y que lo usa en todo momento. Sí, se lo usa cotidianamente. Le encanta, va a haber que tal vez iniciarse en eso y comprar en YPF. De hecho, creo que se venden, ahora se venden ahora. Sí, anunció que va a haber, sobre todo en el sur, nuevas estaciones de servicio, sí, que se van a llamar Black. Esto es Black o Golden, sí, algo parecido, que van a tener infinidad de ventajas, de servicios y de servicios... No, diferentes categorías de socios vendría a ser. Sí, y mejor con beneficios, categoría. Claro, exacto. Y, por ejemplo, dijo, bueno, les comento a ustedes que vamos a instalar baños con bidet. Y lo digo porque ustedes no, en general los americanos, sí, que no usan bidet, están acostumbrados. No entienden, pero aún a los camioneros argentinos el bidet es importante porque ellos se lavan el culo. En la Argentina nos lavamos el culo con el bidet, no como ustedes. No sé si sé si cayó demasiado bien eso, pero bueno, tomá en cuenta este personaje, Horacio Marín, porque él dice que Milei le cambió la vida y que él tal vez está pensando en cómo va a ser con su nueva vida después de Milei. Claro, que viene después. ¿Qué viene después? Recuerden a los outsiders, a los hombres que aparecieron lejos de la política, pero con algún éxito en la vida. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el domingo que viene.